saludarles, hermanos y hermanas. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos regala de reunirnos para orar en torno a la palabra de Dios. La palabra discípulo se refiere generalmente a un alumno, a un aprendiz, una persona que está adherente a las enseñanzas de su maestro. Interioricemos en este momento, hermanos, con estas preguntas. ¿De quién somos discípulos? ¿A quiénes seguimos? ¿De quién estamos aprendiendo en estos momentos y a quién llamamos maestro? Hablando de vocación, sin duda alguna que un maestro debe ser una persona que enseña con su testimonio y con la verdad. Es una responsabilidad muy grande, ya que guía a muchas personas que confían en lo que él está enseñando y que sobre todo con sus enseñanzas dependerá el rumbo que tomará la vida del alumno. El día de hoy, hermanos, voy a hablarles de un verdadero maestro. En la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla de Apolo. Apolo era un hombre que estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo que concernía a Jesús. Apolo comenzó a hablar valientemente en las sinagogas de Jesucristo. Los compañeros de Pablo se acercaron a él y lo llevaron aparte para explicarle muy bien el camino del Señor. Llegó a una ciudad y con todo lo que había aprendido de las Escrituras, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Para hablar de Jesús a otras personas, debemos primeramente conocerle, amarle y sobre todo dar testimonio de que es Él quien reina en nuestros corazones. Pero sobre todo, hermanos, la valentía que nos da el Espíritu, impulsado por el amor, de hablar de Él a otras personas y enfrentar lo que se venga por causa de Jesucristo. Ese era el caminar de estos apóstoles. Cuando por primera vez se me invitó a una comunidad de jóvenes, una comunidad cristiana, fui recibida con mucho amor, de una forma muy especial, y déjenme decirle que hasta me sentía rara, porque decía yo, ¿cómo estas personas que no me conocen me reciben de esa forma? Pero había un objetivo grande y era que yo tuviera un encuentro con Jesús, así como ellos en ese momento ya lo habían tenido. Y ese es un discípulo. El discípulo es aquel que quiere mostrar a Jesucristo, el que llevan dentro de ellos, mostrarlo a todas las personas posibles. En esa comunidad, cuando tuve mi encuentro con Jesús, yo sentía algo en mi corazón, algo en mi interior, que no me dejaba tranquila y que en todo momento yo quería que cada joven que se me cruzaba por enfrente, mi mayor deseo era que conocieran a Cristo, que vivieran lo que yo estaba viviendo en ese momento, perteneciendo a esa comunidad. Y eso llena de alegría mi corazón comentarles, hermanos, porque realmente dar testimonio de que Jesús vive y dedicarse por la causa de Jesucristo, dedicarnos a transmitir su palabra, es verdaderamente gratificante y dará frutos y frutos en abundancia. En esa comunidad de jóvenes tuvimos muchas experiencias maravillosas de cómo vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivir de la mano de Él, cómo vivir en nuestro entorno familiar, nuestros estudios, nuestras amistades. Porque en cualquier lugar que nos moviéramos, estaba Jesús ahí en nuestras pláticas. Con las personas que compartiéramos, ajenas a la comunidad, también estaba Jesús. Él
se vuelve el centro de nuestras vidas cuando nos decidimos a seguirle. Y en ese momento, hermanos, yo me sentí reclutada para pertenecer a ese ejército de Jesucristo. Y no es fácil, hermanos, pero la gracia y el Espíritu de Dios nos ayuda. Y a eso estamos llamados, a que nos conozcamos al Señor para que podamos nosotros llamarnos discípulos de Él y poder reclutar a muchas más personas para la causa de Jesús, así como lo hicieron conmigo. Este conocimiento de Cristo que tuve a través de esta pequeña comunidad cambió mi vida. Le dio sentido a una vida terrena que quizás estaba caminando sin sentido. Quizás estaba llevándola sin una oportunidad de dejarme amar por el Dios Todopoderoso. Y ese es el objetivo que tuvieron aquellos hermanos en aquel momento que me evangelizaron. Se cumplió. Estamos en este camino de nuestro Señor Jesús para dar frutos y dar frutos en abundancia y también poder transmitirlo como lo hacía Apolo, como lo hacía Pablo, como lo hacían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que gracias a ellos, a su misión evangelizadora, el día de hoy nosotros conocemos a Cristo. Yo le invito, hermano, a que pueda darse la oportunidad de dejarse enamorar por Jesús para poder pertenecer a este ejército de Él y así poder nosotros tomar el ejemplo de estos discípulos, poder transmitir a muchas más personas el poder de nuestro Señor Jesucristo y su obra vivificadora en nuestras vidas. Esta vida terrena es pasajera y es un tiempo donde nos preparamos espiritualmente para vivir una vida eterna en Cristo. Esta es su promesa. Y con esa mirada vivían estos apóstoles, que en todo su camino de evangelización muchas personas se convertían a Cristo y el número de personas que creían en Él crecía mucho más. Y miren cómo Jesús es perfecto en su palabra y nos responde toda duda. Proclamaremos el santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo a mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hablaba directamente a quienes se dicen llamar sus discípulos y nos asegura que seremos escuchados por Dios Padre, que si pedimos, recibiremos del cielo de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dice: oren con fe, que se les concederá, porque el Padre Celestial nos ama, porque si amamos a Jesucristo, lo seguimos, lo obedecemos y le damos gloria, Dios Padre nos amará también. Este camino en el que nos hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo llenará nuestras vidas de plenitud, de alegría, de felicidad, de un gozo permanente a pesar de la dificultad y de cualquier problema que estemos pasando. Si tenemos a Jesús en nuestros corazones y nos llamamos discípulos de Él, créanme, hermanos, que nuestra vida estará completa. Les animo a que vivamos en sintonía con el Espíritu Santo en constante oración, porque Dios cumple sus promesas.
y nuestras oraciones serán escuchadas por fe. Seamos como Pablo y Apolo y todos los demás discípulos que en aquel tiempo se dedicaron a fundar la iglesia de Cristo, y vivan constantemente en oración y evangelizando a todas las personas posibles para que conocieran de Cristo y que esa gracia, su labor evangelizadora, tenga frutos y frutos en abundancia. Y que ese mismo deseo de aquellos discípulos, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, se mueva en nosotros, en nuestros corazones. Preparémonos para nacer a una vida eterna. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.